Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Si me quieren acompañar, vamos a ir juntos al capítulo 10 del Evangelio de Juan y comenzaremos haciendo una lectura a partir del versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Bueno, pues comienza el texto diciendo que era la fiesta de la dedicación, y la última referencia temporal que encontramos fue en el capítulo 7, en el versículo 2 y en el versículo 10, donde se nos decía que era la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, es una nueva visita del Señor Jesucristo a Jerusalén. Ya han transcurrido varios meses, pero hay cosas que no han cambiado, y una de ellas, desgraciadamente, era la hostilidad de los líderes judíos en Jerusalén. Por lo tanto, una vez que el Señor regresó a Jerusalén, la confrontación surgió automáticamente. El odio que le tenía era tan grande que se lanzaban contra él nada más que lo veían. En cuanto al tema de la controversia, no obstante, guarda relación con lo que habíamos estudiado ya en el pasaje anterior, que entendemos que ocurrió en la ocasión previa que decimos. El tema, como digo, sigue siendo el mismo, es la figura del pastor y de las ovejas. Recordamos que el Señor había hecho una afirmación, él dijo: yo soy el buen pastor. Y este término, pastor, estaba cargado de unas fuertes connotaciones mesiánicas. El pastor en el Antiguo Testamento no era simplemente alguien que pastoreaba ovejas o que cuidaba de algunas personas, sino que era un líder, era alguien que gobernaba, que dirigía una nación. Y cuando el Señor Jesucristo llamó la atención de todos allí diciendo que Él era el buen pastor, pues ellos automáticamente entendieron que Él estaba pretendiendo ser el Mesías, porque de esto era de lo que se trataba, y además aparece en muchas ocasiones, lo pueden ver en Ezequiel, o en fin, allí habla del hijo de David que vendría como el pastor que pastorearía a su pueblo. Era un título mesiánico, y el Señor Jesucristo lo estaba reclamando de esa manera, y ellos lo estaban entendiendo claramente. Por lo tanto, aquí vamos a ver inmediatamente que ellos le exigen que haga una declaración más abierta, no simplemente que diga yo soy el buen pastor, sino que les diga si es el Cristo, si es el Mesías, que se lo diga de una vez.
pero desgraciadamente, como decía, pues no había un genuino deseo de saber la verdad en cuanto a él. Por eso el Señor les contesta y les dice, no les dice lo que ellos esperan, sino que les remite a sus obras y a lo que ya había dicho. Ya tenían las suficientes evidencias para saber si él era o no era el Cristo. De hecho, lo había dicho ya muchas veces. Por lo tanto, no les contesta como ellos querían. Esto todavía les irritaba más, porque ya digo, estaban buscando la ocasión, la fórmula para prenderle, para colocarle en problemas, y no solamente eso, sino que estaban movidos por envidia, por celos, porque claro, si él era el buen pastor, pues ellos quedaban como falsos pastores, porque no le rechazaban a él, como malos pastores. Y esto, en fin, llevaba la confrontación a unos niveles, a un clímax. Ahora, en medio de todo esto, ellos intentan prenderle, apedrearle primero, luego prenderle, pero nada de todo esto lo consiguen. Y en medio de ese panorama tan oscuro, tan tenebroso, de tanta hostilidad, el Señor hace una declaración que viene a tranquilizar y viene a dar seguridad a los creyentes, porque parecía que todo se tambaleaba por el momento. ¿Cuál es esa declaración en fin, que tanto bien ha hecho a los creyentes a lo largo de los siglos? Pues esta que encontramos aquí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Lo que nos viene a transmitir es la seguridad eterna de los creyentes. Nada ni nadie nos puede separar de Cristo. Esto contesta a la pregunta y lo iremos viendo. ¿Se puede perder la salvación o no se puede perder la salvación? Este es un tema que preocupa a muchas personas y creo que este pasaje pues es muy claro al respecto y nos da las claves y nos da enseñanza al respecto. Bueno, esto es un poco a modo de introducción. Ahora ya nos adentramos en el texto. Primero dice que era la fiesta de la dedicación y que era invierno. Esta fiesta pues no la van a encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, de Números, que trata de las fiestas judías, en el calendario bíblico, no estaba entre ellas. Era una fiesta que había surgido en el periodo intertestamentario, es decir, en el periodo que transcurre entre la finalización del Antiguo Testamento y del Nuevo. Que aunque para nosotros es un gesto muy rápido, pasamos de Malaquías a Mateo pues en una página, habían pasado 400 años, que es bastante tiempo. Y en esos años, en esos 4 siglos, habían ocurrido muchas cosas. Una de ellas es que el pueblo de Israel había estado bajo la dominación de los sirios. Y uno de sus reyes fue especialmente malvado, Antíoco Epífanes. Y bueno, pues había profanado el templo, ofreciendo allí animales inmundos, una serie de cosas, ¿no? Y en medio de todo aquello surgió una familia, la familia de los Macabeos, que seguramente han oído ustedes hablar de ellos, que se rebelaron contra el poder sirio y lograron la independencia. Por algunos años, por 100 y pico años, lograron independizarse de los sirios y de cualquier otra potencia extranjera, hasta que finalmente, pues otra vez volvieron a caer bajo el yugo, en esta ocasión romano, que es el contexto en el que nos encontramos cuando comienzan los evangelios. Bueno, pues de esa familia, de los Macabeos, que era un padre que tenía un montón de hijos, pues Judas Macabeo, logró esta independencia y no solamente recuperó la independencia, sino que también volvió a restaurar la vida religiosa, y para ello pues fue necesario la dedicación y la purificación del templo, y él lo hizo. Entonces, esta fiesta que se celebraba ahora, la fiesta de la dedicación, estaba relacionada precisamente con ese hecho. Cuando el templo fue purificado de todas aquellas maldades que había hecho Antíoco Epífanes y había vuelto a funcionar como Dios mandaba. Al mismo tiempo que se conmemoraba su independencia, fuera ya del yugo de otras naciones extranjeras. Esta historia la pueden encontrar en un libro que no es bíblico, que es apócrifo, que es Segunda de Macabeos, capítulo 10, los versículos del 1 al 8. Allí tienen bastante de todo esto. Esta fiesta se celebraba
en diciembre, bueno, de hecho se sigue celebrando por los judíos todavía, y nos dice que era invierno. Y esto tal vez pues se nos añade aquí para que explicarnos el por qué el Señor, andando en el templo, iba por el pórtico de Salomón, unos pórticos que rodeaban toda aquella explanada grande, era el atrio de los gentiles, donde se reunían los rabinos, los maestros para enseñar. Bueno, pues se refugiaban en esa época de invierno en los pórticos, buscando un poco pues evitar la climatología adversa del invierno, ¿no? Y pues nos sirve para esto. Ahora, mientras él estaba caminando por esa zona, resguardado, pues un grupo de judíos le rodean y le hacen una pregunta. La pregunta es esta: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y aparentemente estos judíos estaban muy inquietos por querer saber la verdad acerca del Señor Jesucristo. Según ellos, todas las afirmaciones que el Señor había hecho en cuanto a su naturaleza mesiánica y que era el Hijo de Dios, no les resultaban suficientes. Seguían pidiendo una declaración más clara, más evidencias. Daban a entender, nos tienes el alma en vilo. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Nos tienes el alma en vilo. Es como si estuvieran insinuando nosotros. Queremos conocer, pero tú no nos lo dices claramente, estás jugando con nosotros, no nos hablas con claridad, no podemos saber lo que nos quieres decir. Esto era lo que ellos estaban insinuando, expresando. Ahora, cabe preguntarnos si esta pregunta, si esta petición que le hacen era sincera o por el contrario solamente buscaban acusarle frente a Pilato. Y era probable que estuvieran buscando eso, y sobre todo en esas fechas, recuerden, ¿no? La fiesta de la dedicación, unida a la independencia de la nación. Aquellos días los ánimos volvían a estar caldeados porque, en fin, recordaban su historia pasada cuando habían logrado quitarse aquellos poderes hostiles que les esclavizaban, y querían lo mismo otra vez. Solamente faltaba que el Señor Jesucristo dijera, sí, yo soy el Mesías, para que fueran corriendo a decírselo a Pilato, mira, este está preparando una rebelión en estas fechas, tú ya sabes cómo están los ánimos del pueblo. Bueno, habrían venido contra él. En todo caso, pues no tenemos que especular mucho sobre las intenciones que ellos traían, porque la respuesta que el propio Señor Jesucristo les da, pues deja claro que no eran honestos en su petición. Según el Señor y su contestación, ellos estaban pidiendo algo que ya deberían saber. Tenían pruebas suficientes para haber entendido que Jesús era el Cristo, el Mesías. Todas las evidencias que él había desplegado delante de ellos daban fe, fuera de toda duda, de que él era el Mesías. Y el Señor los está considerando responsables, porque podían haber sabido si hubieran querido. El Señor les está haciendo responsables. Noten bien esto porque es muy importante. Son personas que no son creyentes, que no creen, sin embargo, el Señor les dice, yo os he dado evidencias, y esas evidencias tenéis la capacidad para llegar a conclusiones, a la conclusión correcta. Tenéis la posibilidad. Y como tenéis la posibilidad, y os he puesto las evidencias delante y no habéis querido creer, sois responsables. Les está tratando como personas responsables. Esto es muy importante por algo que luego veremos más adelante en el estudio. Ahora, en todo caso, pues ellos, estos judíos, como muchos otros en nuestros días, pues intentan, que es lo que estaban haciendo realmente, intentan justificar su incredulidad, pues quejándose de la falta de pruebas. Yo creería si tuviera evidencias, si tuviera pruebas, pero no las tengo, no tengo las suficientes. Claro, al mismo tiempo que piden más pruebas, ignoran todas las evidencias que Dios ya les ha dado. Al fin y al cabo no tienen excusa, como dice Pablo en Romanos, en el capítulo 1, versículo 19 y 20. Dios ha dado tantas evidencias, ellos no han querido creer, por lo tanto, no tienen excusa, son responsables. Son incrédulos porque no quieren creer.
Y esto debemos de tenerlo muy en cuenta en nuestros días cuando nos encontramos también con personas que incluso nos quieren hacer dudar a nosotros, ¿no? Yo creería si hubiera evidencias. Tú crees, pero porque eres muy aventurado, te has metido ahí en algo, pero no sabes si eso es verdad o no. No es así la cuestión, ni muchísimo menos. Hay pruebas, hay evidencias suficientes para creer. Ahora, por esa razón el Señor pues no les iba a complacer, no les iba a dar lo que pedían, porque eran falsos, porque ya tenían todo lo que necesitaban. Y aunque el Señor no les dio, esta situación que se genera aquí es realmente muy triste y muy grave, porque esta falta de deseos que ellos tenían de llegar a la verdad de las cosas, de quién era el Señor, esta incredulidad, esta negación constante de todo lo que Dios les estaba dando, pues era triste porque impedía que el Señor les pudiera dar más, pudiera hablarles más claramente. El problema era su actitud de corazón frente al Señor. Y en este sentido nos hemos encontrado con personas en este Evangelio que tenían una actitud totalmente diferente. Y el Señor ha tratado con ellos y les ha hablado de una manera directa, clara. ¿Recuerdan, por ejemplo, el caso de la mujer samaritana? Que ella decía, cuando venga el Mesías, Él nos dirá todas las cosas. Y le dice, mujer, yo soy el que habla contigo. Este otro ciego que encontramos en el capítulo 9 hacia el final, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Señor, ¿quién es para que yo crea? Y le dice el Señor, ¿le has visto el que habla contigo? Y dijo, Señor, creo. Y le adoró. ¿Por qué a la samaritana? ¿Por qué al ciego les habla con tanta claridad y en cambio a estos que le están pidiendo no les dice nada? Porque la actitud era totalmente diferente. Por un lado había personas que no sabían pero querían saber y el Señor siempre está dispuesto a enseñar. Y por otro lado estos otros judíos eran personas que ya sabían, pero que no habían querido creer, seguían pidiendo señales y el Señor dice, ya habéis tenido todo lo suficiente, ya no os doy más. Qué triste, ¿no es cierto? Como aquella vez que el Señor estuvo en aquella sinagoga en Nazaret, al principio de su ministerio, recuerdan, y dice el autor con tristeza, dice, y estaba asombrado de la dureza del corazón de ellos y no pudo hacer allí más señales por causa de su incredulidad. Es nuestra falta de fe y la falta de deseos de conocer al Señor, pues lo que lleva finalmente a que el Señor no nos pueda dar más. Pero eso no quiere decir que ya de antemano no nos haya dado mucho. Por eso dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, al que tiene oído. Pero mirad cómo oís, cada persona, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de oír, porque podemos oír. Ya he dicho antes, el Señor nos hace responsables porque podemos oír, porque podemos entender, porque podemos razonar. De hecho, el Señor está presentando delante de Dios sus evidencias, sus pruebas, porque presupone, y es un hecho así, evidentemente, de que ellos tienen la capacidad de analizar las evidencias y tomar una decisión a favor de Cristo. Pero digo, es triste y que no quisieran creer en Él a pesar de todo lo que ya había presentado ante ellos. Pero no solamente es triste, es también muy grave. ¿Por qué razón? Porque cuando el corazón recibe evidencias y se cierra una y otra vez, al principio tenían oídos para oír, pero al final ya no los tienen. Y el Señor ya llega a un punto, y hay que entenderlo así, porque si sacamos los versículos de su contexto, entonces llegamos a conclusiones equivocadas. Ustedes examinan, por ejemplo, Isaías, me parece que es en el capítulo 6, cuando tiene esa visión de la majestad de Dios, y finalmente Dios le pregunta a Isaías, ¿quién irá? Y dice Isaías, yo iré. Y dice, ves a este pueblo, para que oyendo no oigan, y viendo no vean. O sea, que tienen ojos y no logran ver. Tienen oídos y no logran oír. ¿Por qué razón? Porque sus corazones ya estaban endurecidos, al punto de que habían perdido su sensibilidad. Pero eso no ocurre al principio, eso ocurre al final. Después de que han tenido tantas ocasiones de conocer y no han querido, se han ido cerrando. Por eso es muy peligroso las personas que están habituadas a escuchar la palabra de Dios y una y otra vez van diciendo no y se van cerrando.
es que al final pierden la capacidad de responder. Y eso es una cosa muy grave, es un efecto que se encuentra varias veces en la palabra de Dios. El propio Faraón pasó por este proceso. Al principio dijo, yo no conozco a Jehová, y Dios se da a conocer y le muestra sus credenciales, Moisés se encarga de ello. Luego hace milagros Moisés de parte de Dios y sus hechiceros los imitan. Y Faraón dice, yo no me lo creo, no creo lo que vosotros hacéis. Hasta que llega un punto en que los propios hechiceros no lo pueden imitar. Y le dicen los hechiceros, este es dedo de Dios, esto no es de lo que nosotros hacemos. Y ahí Faraón ya tiene la evidencia consumada de que quien estaba hablándole era Dios mismo a través de sus siervos. Y entonces, ¿qué hizo él? Él endureció su corazón una vez más, pero a partir de ese proceso, de ese momento, el proceso se invierte y ya no es él quien se endurece, sino que ahora es Dios quien endurece su corazón. Han llegado a un punto de no retorno, pero no era así al principio. Eso se ocurre en un punto concreto de todo ese proceso. Es muy interesante que lo lean en Éxodo para que vean y noten la diferencia entre el principio, cuando dice Faraón se endureció, al final, cuando ya dice Dios endureció su corazón. Pero al principio no era así. Y entonces sí, Dios endurece su corazón finalmente. Han traspasado los límites. Entonces el Señor les va diciendo, bueno, pues si no valoráis las obras que yo os he mostrado de mi Padre, pues ¿de qué sirve que yo os pueda decir si soy el Cristo o no? Si a las obras, a los hechos, no queréis hacer caso, ¿cómo vais a hacer caso a las palabras? Ya decimos nosotros que las palabras se las lleva el viento. Las obras son lo que importa. Si no habéis hecho caso a las obras, ¿qué os voy a decir yo? ¿Qué más puedo añadir? Y finalmente el Señor les dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y aquí encontramos, por un lado, la causa de su incredulidad. No eran de sus ovejas porque no creían en Él. Pero también es la prueba de que no le pertenecían. No le pertenecían porque no creían en Él, y esa incredulidad que manifestaban lo ponía en evidencia. Esto es un asunto realmente grave. Y es entonces cuando el Señor habla, un poco más adelante, esta declaración que hemos notado al principio. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Noten ahora el cambio. Ya no va a estar hablando de los judíos incrédulos, que han llegado al punto de un endurecimiento ya casi sin retorno. No sabemos, no somos quienes para juzgar, pero estaban llegando a un punto realmente muy peligroso. Ahora deja a un lado esos incrédulos y habla de los creyentes. Los creyentes, delante de Dios se presenta un panorama totalmente diferente. Dice que son sus ovejas, mis ovejas, dice él. Y son sus ovejas, somos sus ovejas, porque han creído en Él, han escuchado su voz, han acudido a Él, han entrado por la puerta, que es Cristo, han creído también que el Padre le envió, han reconocido sus credenciales, han obedecido su palabra, no escuchan por lo tanto la voz de los falsos pastores, son sus ovejas por todo esto. Esta es la actitud que una auténtica oveja tiene frente al Señor. Todas estas cosas que no tengo ahora el tiempo, pero ustedes lo pueden ver al principio de este capítulo, se han tratado de todas esas cosas. Son las características de una oveja. Son sus ovejas por todo eso. Por su parte ahora, el pastor pues también tiene una actitud frente a ellas. ¿Y en qué consiste? Bueno, por un lado, son sus ovejas, él las ha comprado por su propio, altísimo precio de su propia sangre. El buen pastor su vida da por las ovejas, ya lo vimos también. Y ahora vamos a ver que no solamente paga el precio de nuestro rescate, de nuestra salvación, sino que también él sigue interesándose por las ovejas, cuida de ellas, las protege, las alimenta y no dejará, esto es muy importante, que les pase nada que impida que lleguen a estar juntamente con el Señor durante toda la eternidad. Y esto pues origina que finalmente el creyente tenga paz. Tenga paz en esta seguridad que le da el cuidado amoroso del Señor Jesucristo sobre nosotros. Tenemos paz. No tenemos temor a los enemigos. Sabemos que ni un lobo, ni un falso pastor, ni las circunstancias de la vida nos pueden separar de Cristo. Estamos
seguros a su lado. Él cuida de nosotros. Y lo enfatiza todavía más. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué palabras más consoladoras realmente. Porque cuando pensamos en una oveja, que es el animal, en fin, más indefenso en el que uno puede pensar, totalmente indefenso, además con una capacidad extraordinaria para perderse, para extraviarse, somos así, los creyentes como ovejas. En fin, la oveja ilustra muy bien lo que es un auténtico, lo que es un creyente, lo que es un hombre. Ahora, por eso mismo se hace tan necesario y es tan importante esta declaración del Señor. No perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano, yo les doy vida eterna. Cuando entramos por la puerta que es Cristo, como nos ha dicho antes, entramos a una nueva esfera. Esto es muy bonito en Romanos, en el capítulo 5, creo que es el versículo 2. Dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y estamos seguros en esta esfera nueva de la gracia, en este ámbito nuevo de la gracia donde estamos seguros. Y luego va diciendo, de tal modo que nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, en fin, mírenlo ahí en Romanos 5. Es un pasaje paralelo a este, donde se nos habla de la seguridad del hombre que ha sido justificado por la fe, al punto de que no tiene temor ni de las peores cosas que le puedan ocurrir, las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, dice allí Pablo. Hombre, si yo pensara que la salvación la puedo perder y si ponen a prueba mi fe de una forma muy intensa, como puede ser una tribulación, yo estaría temblando. Como cualquier joven que entra a un examen. El joven tiembla en el examen. Está seguro cuando ha aprobado el examen, pero antes, pero Pablo dice, antes de que esto pueda pasar, estamos seguros, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué Pablo tenía esa confianza? Bueno, porque nada ni nadie nos puede arrebatar del Señor, de la mano del Señor. Lo ha dicho aquí. Ni siquiera las peores dificultades por las que podamos atravesar en nuestra vida. Esto es una cuestión que hay que subrayar mucho, porque si estamos pendientes de si puedo perder mi salvación o no, al final no me dedico a servir al Señor por amor. Me dedico a mantener, a cuidar, a vigilar que mi salvación no se pierda. No puedo tener gozo, es incompatible. Pero aquí lo que el Señor nos está diciendo es que no tendremos que pasar por el juicio venidero, porque ya el Señor nos ha dado la vida eterna. Nadie nos puede arrebatar de su poderosa mano. Esto es importante subrayarlo, porque hay muchas personas que creen que efectivamente la salvación se puede perder. Miren, si la salvación se puede perder es porque descansa sobre nuestros méritos. Si yo no hago las cosas como debo, entonces es cuando pierdo la salvación. Pero es que la salvación no es así, o al menos no es la salvación de la que Dios nos habla en su palabra. La salvación es enteramente algo que Dios hace por nosotros. En el momento en que nosotros reconocemos nuestra total y absoluta bancarrota. Reconocemos que Cristo es el Salvador, trae todas las credenciales, reconocemos nuestro estado pecador y le decimos, Señor, sálvame, que perezco. Y Él entonces nos salva enteramente. Es una obra íntegramente del Señor, no de un 90 y tantos % del Señor y un 1, un 2, un 3% nuestro, es enteramente del Señor. Estamos perdidos, rogamos la salvación y Él nos salva por completo. Sería absurdo, y de hecho no es un concepto bíblico, que una vez que ya nos ha salvado completamente, desde el momento de la conversión, luego la salvación dependa de nuestras obras. Sería absurdo, porque en ese caso la perderíamos todos. No hay nadie que tenga la capacidad suficiente para vivir de una manera íntegra y moralmente aceptable desde que se convierta hasta que se muera. No es posible. Es que somos seres pecadores y frágiles. Las tribulaciones de las que hablaba antes nos pueden llevar a donde no pensamos. Pero nada de todo esto nos debe hacer temer. Porque nuestra salvación no depende de nosotros. La salvación depende, insisto, íntegramente del Señor. Por lo tanto, imaginemos un supuesto, y ya me da hasta vergüenza presentarlo, pero vamos a imaginárnoslo.
Si yo le he dicho al Señor, Señor, yo no me puedo salvar, yo necesito que me salves. Y Dios me salva. Pero luego resulta que no llego a ser salvado, porque en el camino me ha pasado algo y me he perdido. En realidad, ¿quién ha fracasado? ¿He fracasado yo o ha fracasado el Señor? Digo que me da vergüenza plantearlo, pero es que lo tengo que plantear para que lo veamos blanco sobre negro, lo veamos claro. ¿Quién ha fracasado es el Señor? Si yo le he dicho, Señor, sálvame, y el Señor no consigue salvarme, ¿quién ha fracasado es Él? No yo. Porque yo desde el primer momento era un fracasado. No podía salvarme. Pero es que ese supuesto no va a ocurrir. No va a ocurrir. Los que pongan en duda las palabras del Señor tienen un problema de desconfianza en el Señor. Pero tenemos que confiar en las palabras del Señor. El Señor ha dicho, nadie, no perecerán, nadie las arrebatará de mi mano, y yo les doy vida eterna. Y si nos da vida eterna, pues es que es eterna. Como ya nos dijo en otra ocasión, es que este hecho, como decimos aquí, llueve sobre mojado. Ya es que ha hablado mucho de todo esto. De cierto os digo, dijo el Señor en Juan capítulo 5, versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es un estado irreversible. Ya tenemos la vida eterna, ya hemos pasado de muerte a vida, ya nunca más volveremos a condenación. Esta es nuestra seguridad. Ahora, estamos hablando, por supuesto, de personas que realmente se han convertido. Porque hay personas que dicen creer, pero que no son creyentes. Y entonces esas personas, pues un día están aquí y otro día ya no están aquí, están en el mundo. Y a veces sacamos la conclusión de nuestra interpretación de las experiencias de otros, que la salvación se puede perder, porque aquel antes estaba y ahora ya no está. ¿No ves cómo la salvación se puede perder? Pero es que es un error sacar doctrinas fundamentales, ni de ningún otro tipo, de nuestra interpretación de la experiencia, porque eso es equívoco siempre, nos podemos confundir con toda facilidad. Un auténtico creyente es el que ha nacido de nuevo. Eso implica morir juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Cristo. Es un asunto tan profundo. Cuando yo le digo, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador, yo me arrepiento de mis pecados. Yo estoy muriendo, me estoy negando a mí mismo y estoy muriendo juntamente con Cristo, para luego resucitar una nueva vida juntamente con Cristo resucitado. Eso es lo que simbolizamos en el bautismo, ¿no es cierto? Y la persona que realmente cree en Cristo de esta manera, de haber muerto y resucitado con Cristo, eso es irreversible. Esa persona no se pierde de ninguna de las maneras. Ahora, es verdad que hay auténticos creyentes que se apartan del Señor y se van al mundo, a veces, por algún tiempo, entran en crisis. Bueno, yo no soy quien tiene que juzgar a esas personas. Lo que sí estoy seguro, lo he visto muchas veces, lo dice la palabra de Dios, y es que Dios sigue trabajando en esas personas que se apartan, sigue buscándoles, sigue enseñándoles, sigue llevándoles al arrepentimiento, y a veces, cuando ya no hay otra solución, el Señor los disciplina. Y esa disciplina puede llegar a ser realmente muy dura, muy dura. Recuerden las palabras en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 30, hablando a los corintios que tomaban la cena del Señor indignamente. Y dice, el que come y bebe el pan, el vino, indignamente, juicio come y bebe para sí. Dice, por eso hay muchos enfermos entre vosotros y algunos duermen, es decir, que habían muerto. ¿Por qué? Porque estaban viviendo indignamente de su profesión, no guardando una relación correcta con su profesión cristiana. Decían una cosa, pero practicaban una cosa totalmente diferente. Y Dios los disciplinó al punto de que algunos estaban enfermos y otros habían muerto. Cuidado, porque el Señor, para evitar que sigamos pecando, si somos realmente hijos suyos, puede que nos saque de este mundo y nos lleve directamente ya al cielo para que no sigamos en esos caminos. Él es celoso de sus hijos y no va a permitir ese tipo de cosas. Y esto es muy serio en este sentido. Por lo tanto, tenemos esta seguridad. Aunque cuando hablamos de esto, pues algunos nos dicen, uy, qué pretenciosos que sois vosotros. ¿Quién os habéis creído que sois para asegurar de esa manera que vais a conseguir salvaros?
Bueno, es que ellos piensan, cuando decimos esto, que estamos hablando de nuestros esfuerzos, de nuestra capacidad. Pues es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la grandeza del Señor Jesucristo y de su poder para salvarnos hasta el final. No de nuestra debilidad. Somos ovejas, frágiles, indefensas, que nos podemos perder en nada, en nada. Estamos hablando del poder del Señor. Y estamos hablando de las promesas del Señor. Yo les doy vida eterna, nadie las arrebatará de mi mano, no perecerán jamás. Creemos en esto, no en nuestras propias habilidades. No somos pretenciosos. En todo caso, hemos reconocido nuestra pobreza absoluta, de que no, todo lo contrario de lo que se nos acusa. Claro, también hay algunos que dicen, bueno, pues si ya tenemos la certeza de que no vamos a ir al infierno, pues ¿por qué qué me impide que yo, en fin, pueda vivir en el pecado o hacer algunas cosas que no son buenas, que ofenden a Dios? ¿Qué me impide hacerlo si al fin y al cabo ya voy a ir al cielo? Bueno, quien razona de este modo, evidentemente, es que no ha muerto juntamente con Cristo al pecado. Porque si sigue acariciando el pecado es que no ha muerto al pecado, está bastante vivo y amando mucho todavía el pecado. No es esta la cuestión. Quien habla de esa manera, evidentemente, es que no ha conocido el Evangelio, porque la nueva vida que nos da Cristo nos impulsa justo en la dirección contraria. De todo esto pueden encontrar, en fin, razones muy claras y muy abundantes en Romanos, en el capítulo 6. Perseveraremos en el pecado, ahora que ya estamos bajo la gracia. Dice, en ninguna manera. Y Pablo contesta escandalizado, de ninguna manera. 2 veces aparece ahí, en el versículo 1 me parece y en el 14, ya no me acuerdo bien. Bueno, en los 2 párrafos que aparecen divididos. Empiezan de la misma forma, de ninguna manera. Claro que no, es imposible, es imposible. Dice, y yo les doy vida eterna, dice el Señor. ¿Qué palabras más grandes? Bueno, muy, muy grandes, porque nadie más que el Hijo de Dios, Dios mismo, las podía decir. Yo les doy vida eterna. No las podría decir un ángel, ni el ángel más encumbrado que ustedes puedan imaginar, ni las podría decir un hombre, ni un santo, ni una virgen, no las puede decir nadie de estos. Nadie, ni otro hombre, nadie, solamente Cristo, el mismo Hijo de Dios. Yo les doy vida eterna. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues ya lo vimos, porque Él pone su vida por nosotros, por las ovejas. Es verdad, nuestra fe puede ser muchas veces débil. Podemos encontrarnos en medio de infinidad de peligros. A veces hasta se multiplican y ya perdemos toda esperanza. Pero hay alguien, nuestro Señor Jesucristo, que es más poderoso que cualquiera de nuestros enemigos o de nuestras circunstancias. Y nuestra fe puede descansar en Él, en el Todopoderoso. Ni hay lobo, ni hay ladrón, ni hay falso pastor, ni asalariado, ni nadie que nos pueda arrebatar de su mano. Como dice Colosenses capítulo 3 y versículo 3, que es un versículo tan precioso, dice, porque habéis muerto, recuerda, ¿no? Cuando morimos juntamente con Cristo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida, está en un refugio secreto en el corazón mismo de Cristo, en Dios. Nada ni nadie nos puede arrebatar. Y aún no hemos llegado al final de este pasaje, porque luego dirá que también somos guardados por la mano del Padre. Y luego añadirá que el Padre y yo uno somos en este propósito de cuidar de las ovejas, que hace una unión ya indestructible, ya lo era. Estando en las manos de Cristo ya era imposible perdernos. Pero ahora aún añade todo eso. Estamos en las manos del Hijo y del Padre, unidos para proteger a los creyentes. Por lo tanto, ¿se puede perder la salvación de alguien que es un auténtico creyente? Es imposible, porque depende de Cristo. Y Cristo no puede fracasar en todo eso. Luego dice algo más. Dice, mi Padre, hablando de las ovejas, mi Padre que me las dio. Y aquí llegamos a un punto complejo y bastante, en fin, controvertido. Porque hay algunos que interpretan esta frase, mi Padre que me las dio, las ovejas, pues las interpretan que estas ovejas fueron dadas a Cristo por el Padre, interpretan que es una referencia a un decreto eterno por medio del cual, pues,
Dios eligió a unas ovejas para salvación y a otras para condenación, y ahora lo que Cristo está hablando son de aquellas que el Padre le dio para que las salvara, dejando fuera que el resto las otras que fueron en ese decreto eterno, pues fueron excluidas ya voluntariamente por Dios y dejadas fuera. Bueno, a mí me cuesta un poco, bueno, me cuesta mucho creer que sea esto lo que quiso decir el Señor Jesucristo. No creo que los judíos que le escuchaban tuvieran la más remota idea de que fuera de esto de lo que les estaba hablando, realmente. No, ni el contexto, ni el desarrollo de todo el pensamiento del Evangelio, tal como el Señor Jesucristo ha ido planteando las cuestiones. Hablar de un decreto eterno, de unos elegidos para ser salvados y otros para ser condenados, incluso allí en medio, dirigiéndose al pueblo de Israel, que eran todos escogidos, eran la nación de Dios, el pueblo de Dios escogido, pues ellos desde luego no pensarían, entiendo, en ninguna de estas cosas. Ahora, los que interpretan esto de esta manera, pues dicen que Dios es soberano y que Él, pues, escoge a los que Él quiere, lo puede hacer porque es soberano. Dicen también que el libre albedrío del hombre es una ficción, no existe realmente, no tenemos capacidad ni para oír, ni para analizar, ni para responder al llamamiento de Dios. Dicen que esto no es posible, salvo que Dios interviniera previamente resucitándonos espiritualmente para que podamos hacerlo, pero que esto es imposible. Y esto, dicen ellos, pues ha sido decidido por la soberanía de Dios. Dios ha decidido que unos se salvan y otros se pierden. ¿Qué criterio ha elegido Dios? Pues dicen que Dios es soberano y que no tiene que dar cuentas a nadie de esto. Que yo o usted es simplemente un hombre y no le puede preguntar a Dios, ¿y por qué a este lo eliges para salvación y a ese otro para condenación? Tú te tienes que conformar con el lugar que te toca y ya está. Y ya está. A mí me parece bastante, en fin, bastante grave hacer afirmaciones de este tipo. Yo tengo hijos que no son creyentes, tengo padres que no son creyentes, tengo amigos que no son creyentes. Yo sí que soy creyente. Y entonces yo tengo que pensar, según me dicen ellos, que estas ovejas se las dio el Padre al Hijo, yo he sido entregado al Hijo porque yo he sido elegido, he sido, por el decreto eterno de Dios, yo fui colocado en un grupo, pero mis padres pues han sido colocados en el otro grupo y se perderán y se irán al infierno, y algunos de mis hijos, como sigan por el camino que van, pues pienso que también, y yo me tengo que conformar así y decir, pues qué bien, yo soy de los elegidos, estos lo siento por ellos, allá se buscan la vida, que sufran el infierno. Y eso por un decreto eterno, antes de que ellos hubieran venido a este mundo y hubieran dicho bueno ni malo, ni pudieran decir nada tampoco. Es increíble que haya personas creyendo esto. A mí me cuesta tantísimo entender esto, y la única razón que aportan es Dios es soberano y no tiene que dar cuentas a nadie. Bueno, pero Dios no solamente es soberano. Noten ustedes una frase, un concepto, un principio que se repite infinidad de veces en la Escritura. Dios no hace acepción de personas. Lo repite en distintas ocasiones. Hechos de los Apóstoles 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9. Dios no hace acepción de personas. Sí, es verdad, Dios es soberano, pero Dios no utiliza su soberanía para hacer acepción de personas caprichosamente. Porque sí, este para acá y este para allá. Y de hecho, son más los que manda, según esa teoría, al infierno que los que envía al cielo. ¿Por qué? ¿Es que el amor de Dios es muy escaso? A mí me cuesta infinidad, bueno, no lo entiendo. Y de hecho, no es ese el Dios del que yo leo en la Biblia, porque yo creo que el Dios que leo en la Biblia dice todo lo contrario. Dios desea que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Y cuando dice que desea que todos los hombres vengan al arrepentimiento, procedan al arrepentimiento, es porque pueden venir al arrepentimiento y porque Dios realmente de corazón genuino desea la salvación de todos. Pero ellos dicen no, solamente de un grupo escogido, no. Ahora, es verdad, la Biblia habla de cierta elección y de cierta predestinación en la Biblia, en el Nuevo Testamento lo vemos. No dice en ningún lugar Luis de Miguel ha sido predestinado para salvación o Laura Rodríguez ha sido predestinada para condenación. No dice en ningún lugar eso en la Biblia.
habla en términos generales y siempre creo que de una forma inclusiva, queriendo incorporar a todos. Su deseo es esto, ¿no? En todo caso, cuando es verdad que habla de predestinación, pues no es, como dicen ellos, una cuestión de la soberanía de Dios y yo cojo al que quiero y a otro lo dejo fuera, haciendo acepción de personas sin criterio alguno, sino que la Biblia nos dice cuál es el criterio que Dios sigue. ¿Cuál es? Pues dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. A los que antes conoció, a estos predestinó. En 1 Pedro capítulo 1 y versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios, de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, si hay algún tipo de predestinación, como ellos hablan, se basa en el preconocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Él sabía de antemano quiénes iban a creer y quiénes no iban a creer. En todo esto hay que aclarar, no obstante, que el conocimiento, la omnisciencia, el preconocimiento que hablamos de Dios no es como nuestro conocimiento. Nosotros, para poder conocer una cosa, necesariamente la cosa tiene que haber ocurrido, si no, no la podemos conocer. O sea, estamos siempre sujetos a un proceso de aprendizaje ligado al tiempo. Pero Dios no tiene este problema. Dios no está aprendiendo. Dios no está mirando a ver qué hago yo para aprender y saber qué voy a hacer. Dios lo sabe todo de antemano. Y bueno, no es que lo sepa de antemano, porque para Él no existe un antes y un después en las cosas. Él lo sabe todo. El conocimiento de Dios es absoluto y total y pleno en cada instante de la eternidad. Lo sabe todo. No es como el nuestro, que está siempre en proceso. Y Dios desde la eternidad podía hablar de esta manera porque sabía cuál era la respuesta de cada persona a la oferta del Evangelio. No es una predestinación caprichosa, sino que está basada en hechos. Y el hecho es que Dios conoció cuál era nuestra respuesta al Evangelio. Ahora, ellos dicen, no, es que es así, tiene que ser que Dios nos predestina, que Dios nos entrega del Padre al Hijo, porque el hombre no tiene capacidad por sí mismo de creer, está muerto. Y ya lo habrán oído muchas veces, porque a veces creo que lo único o de lo poco que saben algunos calvinistas, porque lo repiten tantas veces y ya de ahí no salen a otros argumentos. Dice, mira, un muerto, te presentan la cuestión, un muerto no responde. Tú le haces una pregunta y no responde. Tú le explicas algo y no se entera. No tiene capacidad. Un muerto es un muerto. Y dice Pablo, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 2, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No podíamos hacer nada. Un muerto no hace nada. Ahora, pensemos nuevamente en lo que hemos visto ya en este estudio, en este pasaje. ¿Cómo trataba el Señor Jesucristo a estos judíos incrédulos? ¿Les trataba como si no pudieran entender nada? ¿Les trataba como si no tuvieran responsabilidades? ¿Les trataba como si fueran incapaces de creer en Cristo, en Él? Por supuesto que no. Les trataba como personas responsables. Les presentaba evidencias porque no estaban muertos en ese sentido de ser incapaces de entender o de tomar decisiones. No estaban muertos en ese sentido. Porque es que en la Biblia el concepto de muerto no es así. El primer muerto que hubo fue Adán. El día que comiereis de este árbol ciertamente moriréis. ¿Comieron del árbol y murieron? Pues Adán, nos dice luego la genealogía, que murió casi con 1000 años. Bueno, murió físicamente, pero la palabra de Dios se cumplió literalmente. El día que comeréis de este árbol ciertamente moriréis. Murieron aquel día. ¿Y cómo sabemos que murieron? ¿O qué significaba su muerte? La muerte física fue una consecuencia más tarde, pero la muerte de la que habla aquí Pablo en Efesios y en otros sitios, era la separación de Dios. Y desde ese mismo instante, efectivamente, Adán y Eva quedaron separados de Dios. Ahora, qué interesante es que ustedes lean el capítulo 3 de Génesis, porque van a encontrarse que Dios le está haciendo infinidad de preguntas a Adán. Pregunta una y otra vez. Oiga, pero si está muerto, como diría un calvinista que defiende esta predestinación y esta incapacidad, si está muerto, ¿por qué Dios le hace preguntas? ¿Dónde estás, Adán?
¿qué has hecho? Bueno, pues claro que tiene la capacidad todavía de contestar a las preguntas de Dios y saber lo que Él ha hecho. Y Dios le está haciendo reflexionar, pero se ha roto la comunión. Y Adán se esconde porque tiene miedo. Y en el capítulo 4, Caín peca. Pero antes de matar a su hermano, y es un incrédulo, Dios le está haciendo preguntas. Y le está diciendo, el pecado será sujeto a tu voluntad, tú decides lo que vas a hacer. Claro que hay libre albedrío y tiene la capacidad de tomar un camino u otro. Tendría que haber pedido ayuda a Dios, evidentemente, porque su corazón malo le estaba inclinando para donde no debía, pero podría haberlo hecho. Pero él decide. Y Dios le hace preguntas y le trata, y le hace ver las consecuencias y le juzga como alguien responsable. Eso de que estamos muertos y que no podemos contestar, no podemos pensar, no podemos razonar y no podemos pedir socorro a Dios, eso no aparece en ninguna parte en la Biblia. De hecho, el Señor Jesucristo está constantemente, a lo largo de todos los evangelios, haciendo llamamientos. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oiga, ¿para qué llamar a alguien que está trabajado y cargado, que somos toda la humanidad? Si no podemos ir a Él, si ya de antemano nos ha predestinado para condenarnos y además no tenemos la capacidad absoluta de escuchar lo que Él dice. Bueno, pues porque no es así, no es así. Pablo en Romanos, en el capítulo 2, versículos 14 al 16, habla de la conciencia que sigue funcionando en el ser humano, habla de sus razonamientos que le llevan, le conducen a pensar y finalmente dice, no tienen excusa. Claro, claro, porque no es así como ellos dicen. Ahora, es verdad que, y allí en Romanos, luego en el capítulo 7, habla de Pablo, del hombre que no tiene a Dios, y ese conflicto que surge dentro de él, que se deleita en la ley de Dios, aunque no la puede cumplir, que sabe lo que debe hacer, pero no lo puede hacer, que sigue queriendo hacer el bien, pero que no lo llega a hacer, porque no está muerto en ese sentido, sigue teniendo todavía todo eso dentro de él. Hay un conflicto, sí que quiere, pero no puede. Y si quiere, si se deleita en la ley de Dios y sabe que es buena, por supuesto también puede pedirle a Dios que le salve. No es esa persona insensible, incapaz en absoluto de pensar y desear y llamar y rogar por el perdón de Dios. Nada de todo eso, nada de todo eso. Esta mañana una mujer nos escribía en la escuela bíblica diciendo, es que ahora tengo un problema porque he escuchado a algunas personas decir que solamente Cristo murió solamente por los escogidos. Y ahora ya no sé si puedo decirle a una persona cuando me encuentro con ella, oye, Dios te ama, Cristo murió por ti, porque según ese pastor que me dijo eso, pues yo no sé si esa persona es de los escogidos o no, entonces no le puedo mentir, no le puedo decir, Cristo murió por ti, porque no sé si es de los elegidos o no. ¿Se dan cuenta a dónde llegamos? Es que es tremendo, es tremendo. Ahora, es verdad que la capacidad intelectual del hombre no está intacta, no está como cuando Dios se la dio a Adán, ni mucho menos. El pecado ha generado un auténtico destrozo. Por un lado está claro que el hombre no puede cumplir la ley de Dios y no se puede salvar a sí mismo. Y por otro lado su propia capacidad de ver estas cosas está seriamente dañada. Por esa misma razón el Señor viene en su auxilio. ¿Y qué hace? Pues ilumina su mente por medio de su Espíritu Santo. Eso es una labor que hace el Espíritu Santo. Es el principal evangelista. Lo pueden ver, lo veremos con la ayuda del Señor en los capítulos 14, 15, 16 de este Evangelio, donde habla de que el Espíritu Santo vendría para convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Dice en el capítulo 16, versículo 8 al 11. Él convencerá. En otras partes Pablo dice que ilumina nuestra mente para que podamos entender. Claro, nuestro libre albedrío pues está seriamente dañado. De hecho, no podemos hacer la voluntad de Dios en el sentido de cumplir como Él quiere todo lo que nos manda, por lo tanto no nos podemos salvar a nosotros mismos, lo que no quita que algunas veces podemos hacer cosas buenas. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas buenas cosas a vuestros hijos, dijo el Señor Jesucristo, claro que podemos hacer buenas cosas, pero no podemos cumplir la ley de Dios para salvarnos por nosotros mismos, de ninguna manera. Y nuestro propio entendimiento ha quedado dañado, pero el Espíritu Santo está trabajando en nuestra mente para llevarnos a entender esas cosas. Y por eso es un pecado muy, muy grave la blasfemia contra el Espíritu Santo, que implica esta resistencia
al Espíritu Santo que está intentando trabajar en nosotros y llega un punto que hay hombres que dicen, como dice allí en Marcos, en el capítulo 3 creo que es, que atribuyen las obras de Dios al diablo. Por Belcebú echa los demonios fuera. Y entonces esa resistencia al Espíritu Santo, que se convierte finalmente en la blasfemia contra el Espíritu Santo cuando llega a un nivel consumado, pues ya desde luego nos deja fuera. Pero evidentemente se puede resistir la obra del Espíritu Santo en nosotros, y ese pecado de la blasfemia contra el Espíritu es el más grave de todos por esa misma razón. Claro, pues quienes interpretan eso, pues dicen que en realidad lo que nosotros estamos diciendo es que la salvación es por la fe y por las obras, porque ellos entienden, que yo no sé qué lógica siguen, que cuando yo le digo a Dios, Señor, sálvame porque me pierdo, porque perezco, eso es una obra que yo hago, que puede ser simplemente un 1% de mi salvación, pero ya he hecho algo y Dios me salva, en respuesta a que yo he pedido la salvación. Yo no sé cómo piensan ellos, es que no entiendo esa lógica. O sea, si yo me estoy ahogando y me estoy perdiendo y grito diciendo, ¡socorro, auxilio!, y alguien viene y me salva, nos hemos salvado entre los dos, yo porque pedí socorro y él porque me salvo. Oiga, si él no me salva enteramente, yo me pierdo, me ahogo. Si Cristo no me salva y paga por todos mis pecados en la cruz, yo no me puedo salvar. El hecho de que yo pida la salvación no aporta nada a la salvación. Simplemente es el cauce por el que yo recibo esa salvación que tanto necesito. Y la necesito entera, antes, durante y después. Toda mi salvación depende, como ya he explicado antes, íntegramente de Dios. La fe no es una obra meritoria, como ellos a veces quieren acusarnos de que pretendemos eso, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. La fe es simplemente una llamada de socorro, aceptando, por un lado, nuestra total incapacidad, nuestra bancarrota absoluta, y por otro lado, aceptando también las condiciones que Dios en su soberanía impone. Yo tengo que arrepentirme de mis pecados, negarme a mí mismo, confiar en Cristo, confiar en la obra de la cruz. Él pone las condiciones. Él es soberano y yo acepto eso. Y es entonces cuando Él viene y me salva. Pero no hago ninguna obra. Él hace todo. No anula, por lo tanto, la soberanía de Dios, sino que la confirma, porque yo acepto que Él es soberano cuando me convierto y que Él tiene todos los derechos de poner las condiciones que Él crea necesarias. Y las acepto su soberanía, todo lo contrario de lo que nos acusan. Ahora, que sería grave pensar que Dios nos está invitando a creer en Él, por ejemplo aquí estos judíos que altercaban con el Señor Jesucristo, que el Señor estuviera haciendo estos esfuerzos ímprobos por conducirlos a la fe y que de antemano ya los hubiera predestinado desde la eternidad para condenarlos. ¿Qué sentido tiene eso? Sería una forma de acusar a nuestro Señor Jesucristo de hipocresía, porque yo creo que genuinamente el Señor estaba buscando la salvación también de estos hombres y estaba hablándoles una y otra vez con toda la paciencia del mundo a fin de atraerlos a la gracia de Dios. Habría sido, en fin, como alguien que te invita a cenar, pero que en realidad no quiere que vayas a cenar y de hecho ni ha preparado cena para ti, pero parece se está haciendo el generoso y te invita a cenar. No, el Señor Jesucristo no está invitando, no está buscando a las personas para salvarlas, pero en realidad ya ha decidido que no las va a salvar, ni ha preparado salvación para ellos. No, por favor, no. El Señor Jesucristo, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios bueno, un Dios que ama a todos los hombres sin acepción de personas. El resultado final en el que cada uno quedará no depende del amor de Dios. El amor de Dios se ha derramado sobre todos los hombres. El problema final es de la actitud de los hombres. Dios escogió a todo el pueblo de Israel, pero no todo el pueblo de Israel se salvó. Todos salieron de Egipto, pero no todos llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Dice el autor de Hebreos en el capítulo 3 y 4. No pudieron entrar por causa de incredulidad, pero el deseo de Dios era que todos entraran, pero no pudieron entrar por causa de incredulidad. El problema era en ellos, pero no en Dios, que Dios es generoso, quiere la salvación de todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque claro, hay que aclarar no obstante lo que quiere decir el texto. El Padre que me las dio, ¿qué quiere decir esto?
el Padre que me las dio. Bueno, pues ya lo hemos visto en otras ocasiones en este Evangelio. Hay que coger las cosas, hay que tomarlas en su contexto. Todos estos judíos, los que eran creyentes y los que eran incrédulos, pues habían sido enseñados en el monoteísmo. Dios, un solo Dios es. Y los que eran creyentes creían en Dios, porque ahora está hablando de los creyentes, creían en Dios. Pero ahora el Señor estaba reclamando que creyeran en Él. Y eso realmente era bastante difícil para la mente de un judío. No era algo que iba a surgir de manera natural. Que un hombre llegara a confesar que otro hombre, en este caso el Señor Jesucristo, era nada más y nada menos que el mismo Dios, hecho hombre, y creyeran en Él como habían creído en el Padre, era una cosa que rompía todos sus esquemas, todos y cada uno de los esquemas que un judío tenía. Fácilmente pensaría que había dejado a un lado su monoteísmo, porque ahora creía teóricamente en dos dioses. ¿Cómo entender eso? Por otro lado, ¿cómo creer que un hombre es Dios? En fin, todo era un auténtico conflicto en la mente de todos ellos. Y entonces ese proceso, que humanamente hablando es imposible, porque es imposible, era imposible, pues Dios toma una iniciativa. El Padre me las dio. El Padre las ha traído a mí, dice en otros pasajes. No habla de predestinación, habla de este proceso, de esta transferencia, vamos a decir, que es lo que el Señor Jesucristo pretende finalmente. Recuerdan en Juan, el capítulo 14, versículo 1, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Esto era lo verdaderamente complicado en ese momento. Y Dios, ya digo, toma esta iniciativa de entregar, de hacer una obra sobrenatural, que de otro modo a muchos la mayoría no habrían llegado al final de la meta. Pero Dios obra en el corazón de aquellos que son suyos para traspasarlos, para que ellos que ya creían en Dios, creyeran también en su Hijo. Mi Padre que me las dio. Son entregadas por el Padre. Y son entregadas por el Padre también a los efectos de algo que acabamos de ver, bueno, en el pasaje anterior. A los efectos de que Cristo muera por ellos, dé su vida por sus ovejas, los salve realmente, los cuide, los pastoree, los lleve al final a la vida eterna y las pueda salvar. Es una transferencia a ese nivel, pensando en que no encuentren un conflicto, que sería lo lógico, un conflicto entre ¿en quién voy a creer ahora? ¿En el Padre? ¿En el Hijo? No tienen que entrar en un conflicto. Hay una unión, que es lo que se vuelve a resaltar una y otra vez en este Evangelio. Hay una unión entre el Padre y el Hijo. Creer en el Padre es lo mismo que creer en el Hijo. Creer en el Hijo implica igualmente creer en el Padre. Ambos son uno. Esta es la idea. No decretos ni todo eso, sino eternos, sino este proceso que estaba ocurriendo en este momento concreto aquí, que es un proceso, pues, que se puede repetir en otras circunstancias, pero que era especialmente intenso aquí en este momento, con judíos que habían creído siempre en el Padre, pero ahora se les estaba pidiendo que creyeran también en el Hijo. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Hemos tratado dos asuntos realmente muy controvertidos. La salvación se puede perder, no se puede perder. Somos salvos por un decreto divino que deja a unos dentro y a otros fuera. Temas muy delicados, que una vez que uno los estudia en un libro de teología pueden parecer una cosa cuando vamos entresacando versículos de aquí y de allí, pero que tienen otro carácter totalmente diferente cuando esos mismos versículos los vamos analizando dentro de la propia Escritura en su contexto. Y nos damos cuenta que la cosa no es exactamente igual siempre. Bueno, lo dejamos entonces aquí. Gracias por su paciencia en estos temas complicados. Y bueno, solamente me resta decirle que si usted no es un creyente, no deje pasar la oportunidad de colocar su fe en Cristo. Dios le está llamando. Desde luego Dios le ama, Dios quiere, desea intensamente que usted se salve. No pierda la oportunidad de ser salvado. Ruéguele a Dios el perdón de sus pecados, reconcíliese con Dios y verá cómo formará parte del redil de Cristo y tendrá esa seguridad y ese gozo que nada ni nadie más le puede dar.
Pues ya digo, muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias.